Ahora, mi señalamiento va a ser en función de cuáles nos parece a nosotros que son los tiempos para eso, digamos, para una mejora respecto de la corrupción. En nuestra empresa nos dedicamos todo el tiempo a estudiar la opinión pública, así que lo que va a traer es una mirada desde la opinión pública, la construcción de decisiones que está teniendo la gente. Lo que nos preguntamos hoy, en función de los cambios que vienen sucediendo en los argentinos como ciudadanos, como electores, es cuál es el orden de prioridades. Los argentinos respecto de 10, 20, 30 años hacia atrás, hemos terminado con muchos de los males que nos aquejaban. Uno de los más importantes es la interrupción democrática como forma de sacarnos a un presidente que no nos gustaba más de encima, ¿no? En el 2001 la sociedad argentina entró en una crisis, en una de las crisis más importantes de las que pueda tener la historia, y no echó mano al sistema militar para resolver esos conflictos. Lo resolvió con todos los estamentos de la democracia. Se abrieron todos los paracaídas. Si no funciona el presidente, el vicepresidente no funcionaba, quién sigue, pero siempre dentro del juego de la democracia, y esto hace 40 años no era así. Esto hace 40 años era de otra manera. Con la hiperinflación sucedió lo mismo. Los argentinos hoy nos horrorizamos por niveles de inflación que son altos y que son muy altos y que producen mucha incertidumbre, pero hemos vivido con hiperinflación. Con lo cual los argentinos somos cada vez menos tolerantes respecto de males que hemos tenido en el pasado. Ahora, con la corrupción, yo diría que no es hoy uno de las principales necesidades de la opinión pública. Nosotros todos los años hacemos dos rankings, hacemos dos encuestas, que son interesantes. Uno es el ranking de las personalidades más honestas de la Argentina, lo hacemos a mediados de año, cada junio, y a fin de año hacemos un ranking que se llama ranking de personas influyentes. Y le damos a la gente un formulario con 10 espacios en blanco. 10 espacios en blanco. Y le pedimos que consignen ahí cuáles son las 10 personas más influyentes en uno y las 10 personas más honestas en el otro. Pudiendo poner personas físicas, jurídicas, personas vivas, muertas, del tiempo actual, del tiempo pasado, lo que fuera. Incluso argentinos o extranjeros. La diferencia entre el ranking de los honestos y el ranking de los influyentes es abismal. En el ranking de los influyentes aparece realmente el poder, aparece el presidente, aparece el ministro de Economía, aparecen los principales medios de comunicación, aparece el periodista que interpela al poder, el que sea, el de turno, en este caso es la nata en estos tiempos, pero en otras épocas ha pasado otra cosa. En el ranking de los honestos aparece el Papa Francisco, aparece Belgrano, hasta la irrupción del Papa Francisco, hasta la irrupción de Bergoglio como Papa, había un solo argentino vivo entre las 10 personas más honestas para los argentinos, y esa persona es Juan Carlos. Entonces yo les digo, imagínense qué pasaría con el electorado argentino si esa persona, que es la que consideramos más honesta, la ponemos en boleta electoral. ¿Cuánta gente votaría a Juan Carlos para presidente? Y la respuesta es ninguno, ¿no? Entonces, desde nuestro análisis, la honestidad no es todavía un valor votable. Y esto sí es un agente de cambio, ¿no? Porque bien señalaba mi colega, esto empieza a cambiar desde el sistema, ¿no? Desde lo jurídico, desde las leyes. Ahora, la puntada final del cambio, la real energía que termina de consolidar un cambio de este tipo va a ser el empuje de la opinión pública. Cuando la opinión pública considere que no podemos tener más dirigentes corruptos, se acabó. Y se va a haber acabado en serio. A mí me parece que a eso le falta lamentablemente algunos años. Hoy la opinión pública está transfiriendo, está pidiéndole a la nueva dirigencia más gestión que chamullo, para decirlo realmente. Y entonces lo que va a suceder es que vamos a tener en el mañana dirigentes más gestionadores, más gerentes generales, que líderes que señalen con el dedo, que aprieten los dientes, que quieran que la gente los siga a sus propias fantasías o a sus propios ideales. Eso sí se va a producir porque es lo que está pidiendo la opinión pública hoy. Ojalá que después pida evolución. Ojalá. En la última encuesta, y entonces hago un puente con lo que realmente traía para decir, en la última encuesta que hicimos, que terminamos hace una semana y media en la capital federal, 600 casos bajo la modalidad de sobrecerrado, le preguntamos a la gente si cree que el narcotráfico está asociado a la política,
si cree que el narcotráfico está asociado a la policía y si cree que el narcotráfico está asociado a la justicia, y en un 80 y pico % de la gente nos contestó que sí. Con lo cual están las dos cosas. La opinión pública, a nuestro entender, visualizó el problema, se dio cuenta de que el sistema es una gran joda donde finalmente todos vamos a salir muy lastimados, y lo que falta es que lo ponga como primera necesidad. Hoy la sociedad pública está preocupada por algunas otras cosas, ¿no?, que tienen que ver con la inseguridad, con la inflación. Con lo cual el compromiso de la clase política es una necesidad, y lo que necesitamos es el final compromiso de la opinión pública. Bien. Ahora, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos los argentinos como electorado? Estamos en un momento de transición que es muy importante y que produce muchas incertidumbres y que sin embargo revela un crecimiento de la opinión pública hacia un lugar muy diferente al que sucedía hace 10 o 20 años que yo relataba antes. Estamos en un momento donde los argentinos sabemos que no queremos más lo que hay y no sabemos todavía lo que queremos que venga. Es como si estuviéramos en casa y sabemos que no queremos más los muebles que tenemos, los sacamos y todavía no salimos a comprar los nuevos. Esa situación de incertidumbre y esta opinión pública lo suficientemente más adulta, tras 30 años de manejar este jueguito, que es la democracia, reitero, hace 10 o 20 años no existía, la ansiedad nos comía. Cuando no teníamos más un presidente buscábamos cualquier forma de sacarnos de encima. O la opinión pública está en un estado de tranquilidad como para entender que la presidenta tiene que llegar hasta el final de su mandato, porque ese es el contrato que hicimos, que no puede irse antes y que tiene que arreglar el quilombo que armó para que el próximo pueda gobernar. Y la oposición está entendiendo lo mismo, por eso no hay un dual desde el 2001, no hay nadie que esté empujando. Un gobierno que hace un año, diría yo, tenía ganas de irse, porque el kirchnerismo tiene esta cabeza setentista, digamos, con este complejo de héroe trágico, donde las cosas tienen que terminar mal y estrellados contra la pared para que sea romántico, para que sea heroico, ¿no? En el 2001 se necesitaba alguien que estuviera empujando para que alguien se desplace, ¿no? Porque uno no puede apretar el botón de eject y se va al punto. Bueno, hoy no lo hay. La oposición no quiere gobernar, porque nadie se quiere hacer cargo de esto. Nadie quiere tomar las medidas que hay que tomar, porque hay que empezar a nadar para arriba, ¿no? Entonces la negociación respecto de la oposición con el gobierno hoy es tomar las medidas necesarias, y acá voy a la desesperanza del amigo, a cambio de que nadie vaya preso. Esta es la negociación que está ocurriendo. Van a ir presos un par de personas, un par de símbolos, un par de María Julias y se acabó. Y esta va a ser la transición. La garantía de esto es el Papa. El Papa es el que está interviniendo en que el gobierno dure hasta el final, que Cristina no se vaya, que ponga la cara pero que no gobierne. Intentaron, ustedes sabrán bien porque son gente informada, intentaron generar un jefe de gabinete que pareciera más un primer ministro. La primera opción que da el Papa Francisco fue la de Julián Domínguez, que es un tipo bien cercano a la iglesia. Eso no funcionó porque el kirchnerismo quería un tipo del riñón. Propusieron a Capitanich y el veranito de Capitanich duró 3 semanas. Terminado esto, el gobierno no va para ningún lado. Hoy el gobierno es un compendio de partes y cada cual hace lo que puede. No hay una uniformidad, no hay una voz de mando, no hay nadie que pueda armar lo que en aquel momento armaban esto. Así que eso está terminado, digamos. En algunos lugares, en algunos auditorios y en algunas mesas en las cuales conversamos todavía hay un fantasma de que el kirchnerismo se pueda reinventar, que pueda suceder el 2011 después del 2009, ¿no? Este tipo de... pero son fantasías, no hay ninguna chance de que eso ocurra. En esta última encuesta que yo les mencionaba, Capital Federal, estamos en este momento, esta noche, terminando la de Provincia de Buenos Aires, 1000 casos también a sobre cerrado, que los datos los vamos a publicar probablemente mañana a la noche. En la Capital Federal el 20% de la opinión pública nos dice que quiere que el kirchnerismo gane. Y en la provincia de Buenos Aires, que el año pasado, cuando el kirchnerismo sacó 24 puntos nacionales, nos decía que eran 30, este año en la provincia de Buenos Aires no es el 30, es muchísimo menos. Con lo cual el kirchnerismo va hacia un escenario de conseguir los 20, 22 puntos de su final. Cuando se va un proceso en la Argentina que gobernó 10, 12 años,
No lo tenemos que hacer con 0 puntos. Recuerden que Menem se fue con 24 puntos la última vez que se presentó. Elección que le ganó a Néstor Kirchner, se acordarán, 24 a 22. Y después no se presenta en la segunda vuelta porque perdía. Con lo cual, cuando un proceso termina, no hay que hacerlo ni en helicóptero, no hay que hacerse la idea, digo, ni que se va en helicóptero ni que se va con 0 puntos. Se van a ir con 20, 22 puntos. La discusión es si el candidato de ese sector va a ser un candidato de paladar negro, un Urribarri, o si va a ser Daniel Scioli. Si llega a ser Daniel Scioli, que no está midiendo bien en ningún lugar, pese a lo que dicen todas las encuestas, se pueden imaginar por qué. Lo que va a suceder con Scioli es que si el kirchnerismo le aporta 20, 22 puntos electorales con cualquier candidato, le va a pedir por lo menos el 75% de la lista. Entonces va a ser difícil para Scioli plantearse como que es el post-kirchnerismo teniendo el 75% del kirchnerismo adentro de la boleta, ¿no? Tratando de buscar un puente hacia el futuro. El espacio UNEN ronda hoy el 8%, el 10% de los votos. Es un espacio que puede llegar a representar lo que representó siempre, lo que representó en algún momento Carrió, lo que representó en algún momento el PI. Ese tercer lugar, ese refugio del voto ético de la gente que se niega a elegir entre los despiadados que pueden realmente alcanzar el poder, ¿no? Esa gente que dice: yo con este país, yo con este quilombo no tengo nada que ver porque yo voté a Vine. Yo no tuve nada que ver. De ninguna manera tienen capacidad, porque la gente no se le asigna, no tienen capacidad para la gestión. La gente los ve como más honestos, pero sin ninguna capacidad de gestión. En los focus group la gente nos dice claramente que si su voto tuviera que definir si Vine es presidente o no, no se lo dan porque a Moyano le dura 15 minutos. ¿No? Entonces van a representar un espacio del voto ético que va a probablemente salir en cuarto lugar. ¿Por qué? Porque los tres que pueden alcanzar el poder, pese a que ya hablé de Scioli, son Scioli, Macri y Massa. Scioli representa el sistema, Scioli es el candidato confiable del sistema. Es el candidato de los tres que está peor en opinión pública. Y es un candidato lo suficientemente híbrido como para que la gente no pueda ponerlo ni dentro del kirchnerismo ni fuera del kirchnerismo. Que es lo que le permitió sobrevivir a Scioli, hasta ahora rompiéndonos todos los manuales del marketing político, todos. Ahora, si Daniel no se define, rápidamente la opinión pública va a decidir por él y lo va a poner en un casillero o en el otro. A nosotros nos parece que ese proceso ya está iniciado y ya lo están poniendo del lado del kirchnerismo. Y eso le pone un techo, que es un techo muy bajo. El caso de Mauricio Macri es el caso de el candidato que puede de alguna manera erguirse como el tipo más outsider del sistema, el tipo formado en otra fragua, no en la unidad básica, no en el comité radical, que viene desde otro lugar, que de alguna manera puede representar a ese espectro de gente enojada con lo peronista, que vamos a ponerlo entre comillas, que está creciendo y que tiene una gran complejidad, que es que no han logrado armar en la provincia de Buenos Aires nada. Una elección tras otra no pueden tener un armado ni a gobernador ni a candidaturas a intendente que valgan la pena, no tienen gente de valor, no tiene gente de valor abajo. Cuando las construcciones políticas y sociales de la Argentina ya hace 10 o 15 años se vienen construyendo al revés, se vienen construyendo de abajo hacia arriba los liderazgos, ¿no? Y por eso un tipo como Massa, que en realidad es intendente de una localidad que tiene 370.000 habitantes, puede aspirar a una candidatura a presidente. Macri entonces tiene esta virtud y tiene este defecto. Tiene que cerrar con la provincia de Buenos Aires porque no puede ir con el armado político, con estas patas que le falta en el distrito que posee el 38% del electorado nacional. La capital la gana tranquilamente, sobre todo si Michetti es la candidata, ¿no? Tiene 25 puntos de intención de voto a un año y medio de elección y con 30% de personas indecisas. El candidato el caso de Sergio Massa es el caso del tipo que fue la herramienta de la opinión pública para frenar al kirchnerismo el año pasado, ¿no? Entendiendo que tanto para la elección del 2009 como para la elección del 2013 la virtud no está en los candidatos, no está solamente en los candidatos, mejor dicho,
Hablo del caso de Narváez, ganándole a Néstor Kirchner, y hablo del caso de Massa, ganándole al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Ahí tuvimos dos situaciones que son clarísimas. Clarísimas si uno estudia la opinión pública, si uno esto lo ve por los medios, es un poquito más confuso, ¿no? Porque es una mirada bien de sistema. Si uno ve la opinión pública, uno se da cuenta que primero se genera la necesidad de la opinión pública de frenar un proceso político o de darle continuidad, de ponerle luz verde o de ponerle luz roja, y después genera el producto. Sobre esa necesidad gana el mejor producto. Eso sí, de la misma manera que un supermercadista no puede decirte qué producto vas a comprar, pero sí decide entre cuáles vas a comprar, entre aquellos a los cuales les permite entrar en góndola. Entonces, la necesidad de la opinión pública en el 2009 estaba, en el 2011 no, en el 2009 de Narváez fue el mejor candidato. Si no hubiera ganado de Narváez, hubiera ganado Margarita Stolbizer, si no hubiera ganado Jorge Giacobbe, hubiera ganado cualquiera. La opinión pública estaba dispuesta a construir cualquier cosa. Digo, un supermercadista colombiano le ganó al entonces constructor político más importante de los últimos 10 años, nos guste o no nos guste, pero fue así. Y después le soltó la mano con una liviandad pasmosa, ¿no? Digo esto porque los tipos criados en la vieja política creen que cuando tienen el voto de la gente, tienen a la gente en un corralito. Como cuando hace 30 años nacíamos en casas radicales o peronistas. Y cuando nacías y te ponían el chupete ya se sabía quién ibas a votar a los 18 años. Que es horroroso porque eso no es construcción de conocimiento propio, es mandato cultural como los equipos de fútbol. Funciona todavía con los equipos de fútbol. Respecto a la política, esto se rompió, la gente más grande lo entenderá mejor. Hoy ya ningún hombre le dice a una mujer qué es lo que tiene que votar, porque tendría que dormir afuera. Hoy ningún padre le dice a los hijos a quién votar, porque dormiría no solo afuera, sino que dormiría 3 cuadras más lejos. A lo que voy es a que se rompieron los mandatos, se rompieron las instituciones, todo es lo mismo, todo es un tipo de cliente que cambió hacia un nivel de sofisticación y hacia una complejidad de toma de decisiones diferente. Y que cada elección baraja las cartas y las da de vuelta. Y por eso es difícil comprender por qué en el 2007 la sociedad dice una cosa respecto al kirchnerismo, en el 2009 dice lo contrario, en el 2011 dice lo contrario de lo contrario, en el 2013 dice lo contrario de lo contrario de lo contrario, y ahora va a decir otra cosa. Me dirás vos con el tiempo cómo estamos. ¿Ya me van a desconectar? ¿Me van a censurar? Hoy en la segunda vuelta vemos a Macri y a Massa. Si por alguna alquimia rara, estamos a un año y medio, si yo estoy siendo aventurado, ¿no? Estamos a un año y medio de una elección y ya terminó. Si por alguna alquimia rara un kirchnerista lograra entrar en segunda vuelta, pierde con cualquiera. Y hoy no hay nadie en capacidad de ganar en primera vuelta. Estoy hablando de números con todavía niveles de 30% indecisos. Gracias.